Dios le bendiga. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allí servimos al Señor por su gracia, para su gloria y su honra en aquello que nos permite hacer y nos ayuda a hacer. Es una iglesia, como he dicho y digo siempre, de habla inglesa. Y allí puede visitarnos, puede ir a estar con nosotros y escuchar palabra de Dios, recibir también el amor de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios. Continuamos con los estudios devocionales del libro de Romanos, y donde enviamos para ver las 6 diferencias entre cómo el apóstol Pablo habla de aquellos que no creen a Dios, que no creen en su santidad, que niegan la verdad de Dios, niegan su divinidad, y entonces las características, las conductas de esas personas, de esas que no siguen a Dios. Vimos 24 conductas primero, y anteriormente habíamos visto 7 relacionadas con lo que son las conductas sexuales que no están conformes a la palabra de Dios y que no son agradables a Dios. Y ahora estamos viendo las diferencias entonces contra esas conductas del creyente, del que vive en Cristo, porque debe haber una diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y hablamos que la primera de esas diferencias es esa mismita, que todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que han creído en Cristo y han recibido a Cristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Eso nos escribe el apóstol Juan en su Evangelio, en capítulo 1, versículos 12 y 13. También, además de ser hijos, dice el apóstol Pablo, añade, somos coherederos con Cristo. Sí, hijos, herederos y coherederos con Cristo. La segunda diferencia que vimos tenía que ver con un nuevo nacimiento. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo en una ocasión: os es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo dice: pero ¿cómo puedo yo, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús vuelve y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, el hombre natural, es nacido de la carne. Lo que es nacido del Espíritu, ahora el Hijo de Dios, bien, es nacido del Espíritu. La tercera gran diferencia que habíamos hablado es que somos nueva criatura. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y entonces esas primeras 3 diferencias vimos que son acciones que Dios provoca en el creyente, que Dios realiza en el interior del creyente, en el corazón, en el alma del creyente, y que deben manifestarse entonces por medio de acciones, por medio de conductas. Tiene que haber entonces una diferencia en la conducta de aquel creyente contra la conducta de antes, cuando no era creyente. Por eso vamos a ver las próximas 3 diferencias. Vamos a ver una de ellas al menos en este devocional, y vamos a ver cuál es esa segunda o esa cuarta diferencia, pero la primera de lo que es la acción o la conducta del que es hijo de Dios. Antes, dice la palabra de Dios, vivíamos como el viejo hombre. Ahora el viejo hombre está muerto, ahora es Cristo quien vive en mí. Fíjese como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, leo de nuevo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa primera gran diferencia que hablamos es que ahora en Cristo, todos los que hemos creído en Cristo y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ahora somos una nueva criatura. Hemos vuelto a nacer. Con Cristo soy juntamente crucificado. En la cruz morí yo con Jesús, con Cristo mi Señor y Salvador. Y cuando Él resucitó de entre los muertos, con Cristo resucité yo también como una nueva criatura. Volví a nacer
Por esta vez, espiritualmente, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las cosas viejas pasaron. El viejo Rafael ya no existe. Ahora es el nuevo Rafael. Y lo que el nuevo Rafael vive ahora, lo vive en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debe haber un cambio cuando uno viene a Cristo como Señor y Salvador. Las conductas de antes, aquellas conductas que ya vimos en el libro de Romanos, no deben continuar repitiéndose en el nuevo Rafael. Debe hacer y debe haber una gran diferencia. Una nueva criatura es Rafael. Ahora es hijo de Dios y ahora vive en la fe del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y hay un cambio. Vieja criatura, nuevo Rafael. Y lo que ahora vive Rafael, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Tiene que haber un cambio. Y si no vemos un cambio en aquellos que siendo creyentes, vamos a corregir. Y si no vemos algún cambio en aquellos que dicen ser creyentes y viven todavía conforme a como antes vivían, en las mismas prácticas y en las mismas conductas continuamente, entonces no han nacido de nuevo. No son hijos de Dios. Necesitan recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque lo que es nacido de nuevo es en el Espíritu, lo que es en la carne, carne es, lo que es en el Espíritu, espíritu es un nuevo nacimiento, un nuevo Rafael. Ya no vive Rafael el viejo, ahora vive el nuevo Rafael. Padre, gracias, Señor, te damos, Padre Santo, por esta palabra. Bendice tu palabra, Señor, y suplicamos en el nombre de Jesús que la lleves a los corazones de aquellos, Señor, que la están escuchando, que sea, Padre amado, para edificación, que tu Espíritu Santo la riegue, Padre amado, y la lleve para fruto, Señor, de santificación, de reconciliación, de consagración, pero sobre todo también de salvación. Padre, gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.